lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí comienza el siervo inútil. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Feliz lunes para todos, comenzando la semana. Para algunos comenzó el domingo, obviamente, los que están ministrando, trabajando para el Señor, pero para nosotros en el tema laboral comenzamos hoy, lunes, para la mayoría de la gente. Estamos aquí en la 93.5, misericordia gratuita. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a los teléfonos 42 97 05 26, 42 97 05 26 o al celular 11 61 04 47 87. Repito, 11 61 04 47 87. Los teléfonos de la FM 93.5, misericordia gratuita. Bien, esto es El Siervo Inútil. Quien te habla es Jorge y me acompaña aquí el pastor en el control técnico y Brenda en la asistencia. Bien, estábamos leyendo Mateo capítulo 9. Empezamos el programa con unas palabras del Señor que están dirigidas a un grupo de fariseos. Y hoy vamos a hablar de los fariseos, vamos a hablar de el otro grupo que estaba siempre allí relacionados más cerca con Jesús, que justamente son los pecadores, publicanos y todo ese tipo de gente. ¿Sí? El contexto de este texto está todo allí en el capítulo 9. Vemos al Señor que viene haciendo una serie de milagros en el capítulo 8, capítulo 9, y vamos a estar viendo acerca de la conversión de Mateo. Mateo era un publicano. Vamos a hablar acerca de lo que eran los publicanos. La mayoría, bueno, sabemos que eran cobradores de impuestos, trabajaban para el Imperio Romano. Pero hay mucho más, ¿sí? Mucho más que tiene relación con los publicanos, el tipo de gente que seguía a los publicanos, el círculo que rodeaba a los publicanos, qué tipo de personas eran, cómo eran mirados dentro del pueblo judío. Y eso es como la antítesis de los fariseos, que se creían justos en sí mismos, se creían sabios, santos, se dedicaban a acusar, ¿sí? El Señor Jesús viene haciendo una serie de milagros donde Él demuestra, en estos capítulos 8 y 9, su poder sobre la enfermedad. Él demuestra su autoridad como Dios para perdonar pecados, demuestra su poder sobre la sordera, sobre la enfermedad de parálisis. Había un paralítico allí también que lo sana. Demuestra su poder perdonando pecados. Así que los fariseos que estaban viendo toda esta serie de cosas que venía haciendo Jesús, realmente estaban muy molestos con él. En primer lugar, por perdonar pecados. ¿Quién es este hombre que perdona pecados? ¿Cómo puede ser? Está blasfemando. Si solamente Dios puede perdonar pecados. Esto ya les había chocado tremendamente a los fariseos. ¿Sí? Vamos a leerlo, si quieren, pueden leer en el libro de Mateo capítulo 9. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Se está refiriendo a Capernaum, ¿sí? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí ya viene el primer cachetazo para los fariseos hipócritas que no podían aceptar que Jesús perdonara pecado. Para ellos, Él no era Dios, era el hijo del carpintero, era un hombre simplemente.
así que no podía perdonar pecados. Aquí ya vemos el primer problema, que ellos están empezando a dialogar entre ellos, a murmurar y a quejarse. Entonces algunos de los escribas, versículo 3, decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo a Jesús, porque Jesús conoce los pensamientos de todos, conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así que no solamente le perdonó los pecados, sino que delante de todos ellos hizo un gran milagro. Sanó al paralítico. Delante de ellos. Versículo 7. Estoy leyendo en Mateo capítulo 9, versículo 7 en adelante. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Y aquí entramos en la conversión de Mateo. Vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí viene el texto con el cual abrimos el programa. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, viene Jesús haciendo milagros. En medio de esos milagros ocurre la conversión de Leví o de Mateo. Los fariseos ya vienen enojados, están murmurando contra Jesús, vieron que sanó a un paralítico, vieron que perdonó pecados. Él está demostrando su autoridad divina, Él está demostrando su poder para perdonar pecados. En medio de todas estas circunstancias, se encuentra con Mateo. Va caminando Jesús y se para frente a Mateo y le dice, sígueme. Aquí ya es otro cachetazo para los fariseos. No puede ser, si es el Hijo de Dios, si es tan santo, si es el Mesías, ¿cómo va a hablarle a un publicano? ¿Cómo le va a decir, sígueme? Ahora bien, ¿qué era un publicano? Era alguien que se autodeclaraba un traidor, porque él le cobraba los impuestos a sus propios compatriotas para entregárselos a Roma, al imperio. Pero no solamente que le cobraba, sino que hasta llegaban a cobrar 4 veces más de lo que deberían cobrar. Así que no solamente era un traidor, sino que era un estafador. Le cobraba de más a sus propios compatriotas. ¿Cómo eran mirados los publicanos en aquella época? Bien, la tradición rabínica decía que era imposible que un publicano como Mateo fuera salvo. Así que los fariseos directamente, si predicaban, no le predicaban a un publicano, porque no era posible su redención. Eran tratados como bestias inmundas, ¿sí? Eran
clasificados como si fueran cerdos. Eran riquísimos. Un publicano podía amasar una fortuna en muy poco tiempo. Ahora bien, acá Mateo está sentado en el banco, dice, de los tributos públicos. Había publicanos que para cuidar su propia reputación contrataban a otros para que hicieran el trabajo de cobrar los impuestos. Pero una cosa es ser publicano y otra cosa es hacer ostentación de ello. Acá Mateo está públicamente sentado en el lugar donde se cobraban los tributos. Así que a él no le importaba el qué dirán, a él no le importaba qué iba a pensar la gente. Él estaba totalmente entregado a eso. Seguramente era un hombre de convicciones muy firmes, muy fuertes. Así que él estaba allí y no le importó el qué dirán. Un publicano no podía atestiguar en juicios porque se los consideraba faltos de confianza, no eran confiables, eran mentirosos, eran tratados y clasificados entre asesinos, entre ladrones y estafadores, así que no eran creíbles, por eso no se les permitía ser testigos en juicios. Un publicano podía abrir la carta que viniera de otro lado, porque ellos tenían autoridad, porque si se estaban haciendo tratos comerciales a través de una carta, él tenía el derecho de cobrar impuestos. Él podía abrir cualquier paquete que viniera de paso, ¿sí? Él podía cobrar impuestos en puentes, en caminos, ¿sí? Podía cobrar toda serie de impuestos, incluso sobre importaciones y exportaciones. Era el cobrador de impuestos que cobraba para el imperio romano. Y este hombre, Mateo, seguramente, como la mayoría de las personas, habrá querido ser libre también. En algún momento, cuando apoya su cabeza en la almohada, cuando está solo, en un momento de quietud, habrá pensado: ¿cómo me gustaría ser libre de esta vida de pecado? ¿Cómo me gustaría ser libre de esta mochila tan pesada de pecado? Pero ¿quién me va a poder librar? ¿Quién va a poder hacer una nueva persona en mí? ¿Sí? Estoy cansado, todavía, bueno, disfrutaba de todo eso. ¿Quiénes eran los amigos de un publicano? Siempre, por ejemplo, en Lucas, y acá también lo vemos en Mateo, los evangelistas hicieron una gran diferencia entre publicanos y pecadores, y como otro grupo ponían a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, ¿sí? Cuando vemos esa maravillosa parábola del hijo pródigo en Lucas 15, al principio dice había pecadores, publicanos, y en otro versículo dice que había fariseos. Hace la diferencia. Por supuesto, ambos grupos son pecadores, ambos, si no se arrepienten, tienen un camino directo a la condenación. Pero unos se reconocían pecadores y otros no, ¿sí? Y esta diferencia la encontramos aquí también. Los fariseos están mirando con bronca a Jesús. Jesús de distintas maneras está pegándole al orgullo de ellos, está haciendo trizas todos sus argumentos que ellos utilizaban para autojustificarse, porque una de las cosas que hacían los fariseos es creerse justos en sí mismos. Una cosa es ser declarado justo por Dios y otra cosa es creerme que soy justo por mí mismo. Ellos se creían justos en sí mismos y se dedicaban a criticar y a señalar a los demás. Así que están muy molestos que Jesús viene perdonando pecados, viene sanando, y ahora está frente a un publicano, un pecador, ¿sí? De lo más bajo que había en la sociedad, ¿sí? Muy rico, pero también era tratado como un cerdo. Nadie estaba contento con los publicanos. Era la clase más odiada que había en Israel. Así que Jesús está frente a él y le dice: sígueme. A todo esto ya los fariseos estarían arrancando los pelos, rompiéndose la ropa. No puede ser que Jesús le diga a un publicano: sígueme. Y fue tan fuerte esto que dice que se levantó y le siguió. Y Lucas, en el capítulo 5,
Va haciendo un paralelismo con esto también y agrega que abandonándolo todo, dejándolo todo, le siguió. ¿Sí? Así que Mateo está allí sentado, no le importa el que dirán, cobra impuestos, pero cuando ve al maestro, responde positivamente. ¿Por qué? ¿Por qué deja todo? Bueno, es muy probable que sea el discípulo de Jesús que más cosas tuvo que dejar. Era muy rico. Él tenía un ejército, como todo publicano, un grupo privado de guardaespaldas, ¿sí? Eran tan mal mirados que necesitaban de ese tipo de gente para salir a cobrar impuestos, ¿sí? El grupo de gente que él tenía era de expresidiarios, delincuentes, asesinos, estafadores, blasfemos, herejes, prostitutas, toda esa gente, el grupo ese que seguía a los publicanos, hacían plata fácil, por lo tanto la gastaban fácil, gente de la noche. Ese era el grupo que seguía a un publicano. Ninguna persona decente o respetable se asociaría con un hombre así. Pero cuando él ve la oportunidad, tal vez esa oportunidad que tantas veces soñó o pensó, dijo, este es mi momento. Se levantó dejándolo todo y le siguió. ¿Sabía a qué se enfrentaba? Sí. Jesús venía haciendo milagros en público. Las demandas de Jesús eran públicas. Todo el mundo allí en Capernaum sabía cuál era el mensaje de Jesús. Sabía lo que venía diciendo, lo que venía predicando, lo que venía haciendo. Sabía cuáles eran sus demandas. Por lo tanto, Mateo sabía bien a qué se enfrentaba. Sabía bien qué tipo de compromiso estaba haciendo. Digo que posiblemente sea el que más tuvo que dejar o renunciar. ¿Por qué? Porque un pescador podría seguir a Jesús y si le iba mal, tranquilamente podría volver a pescar. Pero un publicano que dejara colgado al imperio romano, al otro día Roma ya lo hubiera reemplazado. Nunca más podría volver a ese nivel, ¿sí? Así que Mateo sabía qué tipo de compromiso estaba tomando. Él vio su oportunidad y levantándose, dejando todo atrás, le siguió. ¿Y qué hizo Mateo? Versículo 10, estoy leyendo en Mateo capítulo 9, ahora el versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, o sea, los amigos, compañeros, colegas y pecadores, allí está el grupito bien definido, todo ese grupo de delincuentes, estafadores, herejes, paganos, blasfemos, allí, hombres y mujeres, pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Ni bien se levantó del banco de los tributos, ni bien recibió a Cristo en su vida comienza a ser transformada, hace un banquete en honor a Jesús, lo invita a su casa. Seguramente Mateo quería presentar a todos sus amigos a Jesús. Él quería que todos conocieran a Jesús. Hizo exactamente lo que hacen los creyentes nuevos. ¿Quiénes son los que más ganan almas? Los creyentes nuevos. ¿Por qué? Porque todavía tienen puentes, todavía tienen conexiones con el mundo, ¿sí? Los que son más antiguos en las cosas de Dios, los que ya hace años, somos más santulones, nos absorbe más el sistema eclesiástico, estamos más metidos en las cosas del ministerio, y entonces no tenemos tanta relación con distintas personas. Pero los creyentes nuevos no tienen ningún problema. Ellos todavía tienen conexiones con gente, compañeros de trabajo del mundo, y empiezan a presentar a Jesús, ¿sí? De una forma natural, genuina,
¿sí? Lo mismo hizo Mateo. Recién convertido en discípulo de Jesús,